Me defino como una mujer que se apasiona por su tierra, que ama a sus hijos, protege mucho lo que es su familia, junto con mi compañero de vida. Me apasiona todo lo que tenga que ver con lo cultural, natural y mi gente. Mi motivación por lo que hago son mis hijos, es mi familia. Yo ser como un ejemplo para ellos, para que en un futuro ellos sean personas de bien y que aporten algo positivo a la isla. Cuando siento el logro de lo que hago, siento que cumplo algo en esta isla, que es aportar. En esta emoción nace y surge lo que es mi emprendimiento, que son los productos que yo hago, a base de productos naturales como la grasa de un vacuno, calcio, que eso se puede encontrar en corales. Aplicar en la agricultura estos productos que son orgánicos. Y así me aseguro que cuando yo entrego este producto al pueblo, a mi gente o en un plato de comida que estoy sirviendo, yo sé que eso no les va a hacer daño. Que partimos plantando en la tierra y al ver los resultados de lo que la tierra nos estaba dando, como que me dio ganas de también querer aportarle a la tierra, devolverle lo que ella me estaba dando para poder surgir nosotros como familia. Mi modelo a seguir fue mi abuelo, Ezequiel Tuquimaque, que él siempre veló por la protección de los suyos. Sus enseñanzas y todo lo que él hizo por nosotros lo estamos viviendo hoy en día. Que todo lo que yo sé es a él, desde trabajar, desde hacer un pae, desde arreglar, hacer cajones para plantar, todo eso lo aprendí de él. Mi mayor sueño es que en la isla se ocuparan productos orgánicos. Que así como yo soy una, hay otras productoras que también hacen productos orgánicos, que ojalá cada agricultor que esté aquí en la isla se empeñe o se motive con esto de proteger la tierra y a la gente. He fracasado hartas veces, muchas veces. Y lo bueno es que siempre lo vi como un aprendizaje. Quizás en algo me olvidé, algo dejé pasar, algo me faltó hacer y nunca me eché a morir. Siempre dije, no, voy a volver a intentarlo. Porque mi propósito siempre ha sido el mismo y nunca lo he pensado ni lo pienso cambiar. El fracaso es bueno de repente. El fracaso te hace analizar mejor las cosas y pone en juego tu propósito. Y ahí uno ve si el propósito que uno tiene es en realidad lo que uno quiere. No por ser mujer y no seguir lo que te establece un sistema, que es entrar al colegio, salir, ir a estudiar y profesionalizarte, vas a creer que no puedes lograr lo que quieres, o no puedes tener un emprendimiento, o no puedes tener las oportunidades de lograr lo que a ti te mueve como mujer. Yo les diría a las mujeres de la isla, a nosotras, que la isla es hermosa, que la isla da oportunidades para todo y todo tipo de ámbitos. En la isla se pueden lograr varias cosas y siempre con la misma energía que nos mueve, que es nuestra cultura. Es cosa de tener las ganas, es cosa de tener empoderamiento en lo que quieren y echarle adelante. Aquí cada uno tiene su rol, cada uno sabe cuál es su rol, siempre va a ser algo bueno. Y unamos lo que siempre fue, no olvidemos, eso está ahí, solo que anda medio disperso, pero se puede lograr. Y yo creo que la isla con amor en algún momento se puede lograr, pero yo no lo puedo decir,
tiene que nacer de cada uno y nunca va a ser tarde.